Acepté un trabajo como inspector de alcantarillas. Ellos me dieron una lista de reglas extrañas que tengo que seguir para sobrevivir. Me temo que hay algo aquí abajo viviendo. A mi modo de ver, si no notas que existo, entonces estoy haciendo mi trabajo correctamente. Hola, mi nombre es Ben McFarlane y trabajo como inspector de alcantarillado municipal en la ciudad de Teppan Sound, Ontario. Sí, lo sé, no es el trabajo más glamuroso, pero bueno, alguien tiene que hacerlo y eso pone comida en mi mesa. Probablemente tú pensarías que trabajar como inspector de alcantarillado no es tan emocionante. Sí. En general estarías en lo correcto. La mayor parte del tiempo lo único que hago es comprobar si las tuberías están dañadas. A menos que haya una razón para investigar un área determinada, la mayor parte de lo que hago es una inspección de rutina. Una que ayuda a garantizar que las alcantarillas permanezcan en buen estado de funcionamiento. Por favor, créeme, nadie quiere ver lo que sucede cuando nadie lo hace. Afortunadamente, mucho de lo que hago se puede hacer sin tener que arrastrarme por las tuberías. Puedo usar una cámara pequeña para ayudarme a hacer la inspección, pero con algunas de las tuberías y cisternas más grandes, ¡oh santo cielo!, sí que necesito entrar y echarle un vistazo yo mismo. Nunca es la mejor parte de mi vida, pero como dije antes, alguien tiene que hacer el trabajo sucio. Bajar a los túneles más grandes siempre resulta un poco desconcertante. En parte es la atmósfera claustrofóbica y en parte es el conocimiento de que básicamente estás parado en un río de desechos humanos, literalmente. Sí, puedo lidiar con eso ahora, pero cuando comencé, el olor por sí solo era casi imposible de lidiar. Tan solo pregúntale a la mayoría de los trabajadores sanitarios y estoy seguro de que tendrán historias sobre lo que han encontrado antes en las alcantarillas. Diablos, la mayoría son cosas que ni siquiera la gente tiraría por el inodoro. Son las cosas que la gente arroja por las tapas de las alcantarillas o las cosas que la lluvia arrastra hasta las alcantarillas. Normalmente son los animales muertos. Estos son sorprendentemente comunes, al igual que algunos de los juguetes de los más pequeños. Una vez encontré una bicicleta entera en la alcantarilla y tengo un amigo que encontró un arma cargada ahí. Probablemente alguien pensó que se desharía de ella simplemente tirándola a la alcantarilla, pero creo que ese alguien se equivocó muy gravemente. Pero todas las cosas extrañas que he experimentado durante mi tiempo trabajando en las alcantarillas, ninguna se compara con las cosas que veo en las tuberías en el lado sureste de la ciudad. O las cosas que hay allá abajo. Normalmente no me gusta hablar de eso. ¡Carajo! Es posible que ni siquiera tenga permiso legal para hablar de esto. Supongo que lo descubriremos más adelante, ¿no? He tomado unas copas esta noche y me siento particularmente hablador. Entonces, ¿por qué no soltar la sopa? Oye, tal vez haya alguien por ahí que me diga algo que yo todavía no lo sé, así que te agradecería que comentaras aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te has suscrito, por favor suscríbete a mi canal. Aquí encontrarás muchas variedades de historias de horror. Recuerdo que estuve en el trabajo durante aproximadamente un año antes de que me enviaran al lado sureste de la ciudad. Ese está más cerca del lago y del centro de la ciudad, por lo que hay algunas tuberías más profundas ahí. Siempre pensé que esa era la razón por la que en realidad solo enviaban a ciertas personas allí. Había escuchado que esos túneles eran viejos y un poco laberínticos. Cualquiera que no supiera lo que estaba haciendo podría perderse fácilmente ahí. Pero después de que nos azotara una tormenta de lluvia particularmente desagradable en el verano del 2013, tuvieron que enviar a alguien para revisar algunos sensores y resultó que yo era uno de los que estaba disponible. Una fuerte tormenta puede llevar un sistema de alcantarillado al límite, por lo que no fue tan sorprendente que recibiéramos ese tipo de llamadas. Y en ese momento no pensé que hubiera nada extraño en ello. Mi supervisor me dijo que me dirigiera hacia la estación de bombas en el lado sureste de la ciudad como si fuera cualquier otra inspección prioritaria. Y yo seguí sin hacer preguntas como el tonto
tonto que soy. Estaba a unas calles del centro. Lo había visto antes, pero nunca tuve una razón para entrar hasta entonces. Estaba trabajando con un par de novatos más en ese momento. Un tipo llamado Stuart Long, que solo había estado en el trabajo durante unos 3 meses aproximadamente, y otro tipo llamado Thomas Oponui, que había comenzado casi al mismo tiempo que yo. Nosotros llegamos a la sala de bombas y cuando llegamos ahí notamos que otro equipo nos estaba esperando. Esto tampoco fue demasiado impactante. Dependiendo del tamaño del trabajo, podrían haber enviado a otros tipos para ayudarnos a manejarlo. El tipo a cargo era un hombre mayor que parecía rondar los 60 años. Él tenía una especie de aspecto de Papá Noel en vacaciones de verano, con pelo blanco, una barba blanca cortada, todo junto con una gran barriga cervecera y una expresión sensata. Él nos vio salir de su camioneta con una mirada de severa desaprobación antes de resoplar y caminar penosamente hacia nosotros. «Oigan, ¿dónde carajos están los chicos de siempre?», él preguntó. La verdad es que no lo sé, señor. Están fuera de servicio. A nosotros nos acaban de llamar, así que acudimos a su llamado», yo respondí. A él no parecía gustarle esa respuesta, pero no dijo nada y en cambio se cruzó de brazos. «¿Alguna vez trabajaste antes en el canal de acceso sureste?», él preguntó. «Sí, claro, hemos estado en los del lado norte de la ciudad», yo dije. «Eso no es lo que te pregunté, chico. ¿Alguna vez trabajaste específicamente en este antes?». Algo en la forma en que hizo esta pregunta me pareció un tanto extraño. Había trabajado en un canal de aproximación antes, conocía toda la rutina. ¿Qué importaba en cuál había trabajado realmente? Yo conocía todo el protocolo. Para los que no lo saben, un canal de acceso es una cisterna llena de aguas residuales. Se alimentan de un túnel profundo que desemboca a una planta de tratamiento de agua y se consideran bastante peligrosos. Todo esto debido a su profundidad. Si te caes de las escaleras al bajar, te espera una larga caída en un lugar con riesgo biológico. ¿Es eso o a menos que estés debidamente atado y los gases nocivos pueden acumularse en ellos? El procedimiento operativo estándar es probar siempre el aire antes de ingresar a uno, solo para asegurarse de que sea seguro respirar allá abajo. Ser imprudente al entrar en un canal de aproximación es una receta para el desastre y lo habría entendido si al viejo le preocupara que no hubiésemos lidiado con uno antes, pero la forma en que nos habló implicaba que este era diferente de alguna manera, lo cual no tenía mucho sentido para mí. «Señor, ¿cuál es la diferencia? Es el mismo procedimiento, ¿cierto?», yo pregunté. No es el mismo procedimiento. Necesitamos gente con experiencia en este canal de aproximación. Estos túneles son un poco diferentes a los que estás acostumbrado». «Escúcheme muy bien, señor. Nuestro jefe nos envió hasta acá, así que estoy seguro de que lo vamos a lograr», dijo Thomas. «¿Puedes mostrarnos lo que necesitamos saber y así empezar, de acuerdo?». El viejo no le respondió. Él simplemente sacudió la cabeza y se giró. «Voy a informar de esto y aclararlo con el jefe primero. Ustedes tres aquí, no se muevan hasta que yo regrese». Por supuesto que yo intercambié una mirada con Thomas y Long mientras el viejo se alejaba. Les dijo algo a los 2 chicos que estaban con él antes de volver a subir a su camioneta para hacer una llamada. Una parte de mí se vio obligada a intentar simplemente ponerse a trabajar, pero mirando a los otros 2 tipos que el viejo venía con él, tuve una sensación de que intentarían detenerme. Uno de ellos, otro tipo mayor con la entrada de cabello en racha y un bigote tonto, nos estaba observando como un halcón, así que entonces no tuvimos más remedio que esperar. Después de unos minutos, el viejo volvió a bajar de su camioneta, le dijo algo a su amigo del bigote y caminó pesadamente hacia nosotros. «Malas noticias, muchachos, parece que nuestra empresa habitual está jubilada. Supongo que ustedes son el reemplazo». «¿Eso es para que podamos ponernos a trabajar?», yo pregunté. «Y sí, ya podemos comenzar a trabajar o todavía hay algo más que supervisar», yo pregunté. Sí, ahora podemos ponernos a trabajar. Vamos, hay que avanzar», dijo el viejo.
Dicho esto, se dio vuelta y nos condujo a la sala de bombas. Supongamos que también podría presentarme. Mi nombre es Troya y mis colegas aquí se llaman Craig y Peter. Hizo un gesto a los dos hombres que estaban con el señor Bigote, que supuse que era Craig, y el otro tipo que parecía tener unos 30 y tantos años. Él tenía los ojos hundidos como si no hubiera podido dormir en unos días. El que supuse que era Craig simplemente nos hizo un gesto de asentimiento, mientras que el otro tipo que supuse que era Peter hizo un medio gesto perezoso antes de que nos siguieran hasta la sala de bombas. Entonces, si no le importa, señor, que le pregunte ¿qué tiene de especial este canal? Yo pregunté. Supongo que pronto lo comprobarás por ti mismo, chico, respondió Troy mientras comenzaba a bajar las escaleras. Los chicos a los que están reemplazando, bueno, chico, un tipo llamado Tom siempre tuvo un conjunto de reglas para trabajar aquí. Nos las pasaron a Craig y a mí cuando comenzamos aquí. Se lo hemos pasado también a Peter. Supongo que ya es hora de que nosotros se los pasemos a ustedes también. ¿Ah? ¿Una lista de reglas? Yo le pregunté. ¿Qué tipo de reglas, ah? Del tipo al que deberías escuchar muy atentamente, hijo. Troy me miró antes de que sus ojos se dirigieran a Thomas y Long detrás de mí. Unas que deberías estar alineadas a ellas muy de cerca. Bajó el resto de las escaleras donde había una trampilla en el piso de concreto debajo de nosotros, junto con un gran casillero en el otro lado de la habitación. Regla número 1, comenzó a decir Troy. A esta parte de las alcantarillas no se entra solo bajo ninguna manera. Siempre debes permanecer en un grupo de al menos 3 o 4 en todo momento, ni más ni menos. Si son demasiados, eso los va a retrasar, y si son muy pocos, es posible que nunca regresen a la superficie. Anne se detuvo y observó cómo Craig abría la escotilla para probar el aire del interior. Regla número 2, nunca se entra a esta parte de las alcantarillas sin una pistola y una radio. Abrió el casillero al otro lado de la habitación y me sorprendió ver una colección de varias pistolas adentro. Todo junto con cajas de municiones y una escopeta entre todo lo habitual. Troy se colocó una de las armas en su cinturón junto con una de las radios antes de entregarle un par a Peter y mirarnos. ¿Quién lo va a tomar?, preguntó él. Oye, espera un minuto. ¿Qué diablos hay allá abajo?, uno de mis compañeros preguntó. Honestamente, no lo sé, respondió Troy. Odio decirlo, pero no es nuestro trabajo saberlo. Eso se lo dejamos a otra persona. Nuestro trabajo aquí es seguir las reglas. Síganlas por favor y van a estar perfectamente bien. Y sobre todo con vida. Long parecía escéptico, pero miré el arma en la mano de Troy y yo la tomé. No estaba seguro de si se estaba riendo con nosotros o no, pero yo estaba ahí para hacer un maldito trabajo y yo tenía la intención de realizarlo. Troy asintió en silencio antes de pasarle la segunda pistola a Long. No parecía muy feliz de recibirlo. ¿Y tenemos que usar esto?, pregunté. No, si haces lo que te digo no lo harás. Regla número 3, si ves una tubería o un túnel con telarañas pesadas, no bajes por ella. No importa si es ahí donde está el sensor, simplemente toma nota de ello e infórmaselo a tu supervisor y déjalo en paz. ¿Telarañas? ¿De qué diablos está hablando? Regla número 4, si encuentras un cuerpo y lo más probable es que encuentres un cuerpo, no lo toques, ni siquiera intentes moverlo. Carajo, ni siquiera te acerques a eso y no hagas perder el tiempo a tus supervisores informándolo. El único momento en que se informa sobre los cuerpos es cuando las cosas son humanas. Lo siento. ¿Acaso has encontrado cuerpos humanos ahí abajo?, yo pregunté. Sí, rara vez, él respondió, pero se sabe que ha sucedido y si encontramos uno, se aplican las mismas reglas. No te acerques a él, no lo toques, simplemente mantente alejado lo más posible. Yo pude ver algo de color desapareciendo del rostro de Long. Regla número 5, si ves a alguien más allá abajo, no debes interactuar con él, no lo sigas,
cosas y si intentan llevarte a alguna parte, si te piden ayuda, simplemente no los ayudes. No te debe importar si están llorando o suplicando. Déjalos en paz e infórmalo a tu supervisor. ¿Hay gente allá abajo?, yo pregunté. Normalmente no, hasta donde yo sé. Tom solo se encontró con una pareja durante su carrera. Solo he visto uno. Como dije, es mejor dejarlos en paz. ¿Pero por qué? Si hay alguien atrapado allá abajo, tenemos la obligación de ayudarlo, ¿o no? Yo le dije. ¡Maldición, no! Eso sería muy imprudente, dijo Troy. No quieres enojar a las cosas que están allá abajo, lo que me lleva a la regla número 6. Evita tomar todo lo que encuentres allá abajo. No son tuyos para eliminarlos. Y si no tienes opción, si tienes que romper esa regla por el bien de la autodefensa, entonces nos iremos inmediatamente. Esa es la regla número 7. Oye Troy, el aire es seguro allá abajo, dijo Craig, interrumpiendo nuestra conversación. Bien, entonces vamos a vestirnos. Y por cierto, la regla número 8 es la regla final. Si a algún miembro de nuestro equipo le sucede algo, nos debemos marchar inmediatamente. No debemos ir tras su ayuda. No intentamos ayudarlo, simplemente salimos inmediatamente. ¿Está claro? No me importa si soy yo rogándote ayuda, ustedes me dejarían atrás. Long y yo permanecimos en silencio. Ninguno de los dos estaba completamente seguro de cómo reaccionar ante esto o incluso qué decir. Troy había hecho sonar como si estuviéramos a punto de descender a un nivel del maldito infierno. No podía imaginar qué diablos podría haber allá abajo para obtener una lista de reglas como esta, y tampoco estaba del todo seguro de querer descubrirlo. Muy bien, ¿ya están preparados o no? Troy preguntó con impaciencia mientras se ponía su traje. Cuanto más rápido lleguemos ahí, más rápido podremos salir. Oye, si esto es tan peligroso, ¿por qué nos envían a nosotros? Long preguntó. ¿No deberían enviar, no sé, a la policía o algo así? Ellos toleran que estemos allá abajo siempre y cuando no los molestemos. Ellos no serían tan indulgentes con la policía local, respondió Troy. Escucha, chico, obedece las reglas y estarás bien, ¿entendido? Llevamos años haciendo esto sin ningún problema. Tú mantienes la cabeza sobre los hombros y haces lo que te decimos y volverás a casa sano y a salvo, ¿está bien? Long todavía no parecía convencido, pero yo lo hice. En este punto tenía una curiosidad morbosa sobre qué había exactamente allá abajo. En la seguridad de Troy de que habían salido ilesos antes me tranquilizó un poco. Estas reglas sin duda sonaban un poco aterradoras, pero ¿qué podría salir mal en realidad? Con Troy manteniéndonos a raya, probablemente todo estaría bien. Y además, todavía no estaba convencido de que todo esto no fuera una especie de broma elaborada que el viejo estaba haciendo. Tomé un equipo de protección personal y me preparé, y después de un momento de vacilación, Long hizo lo mismo. Cuando estuvimos listos, Craig abrió la escotilla en el piso y Thomas nos ayudó a atarnos para que no nos cayéramos al agua si nos resbalábamos en la escalera. Y finalmente comenzamos nuestro descenso. Troy fue el primero. Bajó la escalera y se adentró en la oscuridad allá abajo. Yo fui el segundo, seguido por Peter y seguido por Long. Bajamos el canal de acceso en relativo silencio y solo volvimos a hablar realmente una vez que llegamos al final de la escalera. Troy me ayudó a soltarme antes de hacer lo mismo con Peter y Long cuando llegaron al fondo. Mientras lo hacía, pude ver por primera vez el temido canal de acceso sureste. No puedo decir que hubiera mucho que ver. Las paredes eran cuadradas y planas, y el agua era sucia goteando sobre mis botas y dentro de la tubería, enviándola aún más profundamente a través del sistema de alcantarillado. Los sensores deberían haber estado montados en el techo y tracé la línea del conducto negro con mi linterna mientras buscaba el sensor al que estaban conectados. Peter y Long se quedaron atrás mientras Thomas y Craig
Craig bajaban nuestras herramientas detrás de nosotros, mientras Troy se acercaba detrás de mí. Debería hacer un trabajo rápido, tranquilo, chico, él señaló. La lluvia no parece haber hecho mucho aquí abajo, el nivel del agua todavía es bastante bajo. Vi su linterna moverse hacia el techo antes de que viera el sensor. Caminó penosamente por el agua para acercarse y yo lo seguí, sin daños externos. Las líneas de conductos también se ven bien. Yo señalé. Sí, haremos nuestras pruebas y saldremos de aquí, dijo Troy. El canal de aproximación suele ser bastante seguro por lo general. ¿Qué? ¿Generalmente? Yo pregunté y Troy apuntó su linterna hacia un conjunto de telarañas sedosas que colgaban del techo a tan solo unos metros detrás del sensor. No suelen venir aquí, pero de vez en cuando es posible encontrar alguna prueba de que algunos jóvenes intentan entrar en la sala de bombas. Yo lo miré. ¿Intentan entrar en la sala de bombas? ¿Acaso alguna vez han entrado? Yo le pregunté. Nunca he escuchado hablar de eso, hijo. No puedo imaginar que se quedarían mucho tiempo si lo hicieran. No hay nada para comer ahí. ¿Y qué son exactamente? Le pregunté. Y no me digas que eso no nos corresponde a nosotros saberlo. Tú los has visto, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieren? ¿Y cómo son? Troy había comenzado a responder cuando de repente escuché a Long gritar y maldecir como una maldita tormenta. Ambos nos giramos para mirar justo a tiempo para ver algo grande deslizándose por la pared junto a él. Solo lo vi brevemente, pero parecía tener aproximadamente el tamaño de un perro con más patas de las que podía contar. Long lo miró fijamente con los ojos muy abiertos y horrorizados mientras jugueteaba con su arma antes de liberarla. Vi los ojos de Troy abrirse como platos antes de que Long disparara 5 veces. Solo 1 o 2 de esas 5 balas dieron en el blanco. Escuché a Peter gritar de dolor y agarrar su brazo antes de caer. Lo que sea que Long había estado disparando se derrumbó en el agua poco profunda. Su pálido cuerpo ahora se retorcía violentamente. ¡Maldita sea! ¿Qué acabas de hacer?, exigió Troy corriendo hacia el lado de Peter. ¡Carajo, hombre! Esa cosa venía por mí, protestó Long antes de darse cuenta de lo que le había hecho a Peter. Vi sus ojos abrirse con horror. ¡Oh, no, no, no! Yo no lo hice, él dijo. Regla número 6. Nunca matas nada aquí abajo, los dejas en paz y ellos te dejan en paz, Troy dijo antes de que su atención volviera a Peter. ¿Qué tan malo es? Es solamente un rasguño, jefe. Creo que me golpeó el rebote, dijo Peter mientras Troy inspeccionaba su herida. Nunca antes había visto una herida de bala, pero había mucha sangre para que fuera solamente un rasguño. Te llevaremos allá arriba, dijo Troy, y vuelvan mañana con alguien que sepa seguir las reglas. Le lanzó a Long una mirada fulminante antes de que su radio cobrara vida. Oye, Troy, ¿todo está bien allá abajo?, preguntó Craig desde la radio. No estamos bien. Uno de los novatos se puso nervioso y le disparó a un 100 pies. Él resopló. Le hizo un pequeño agujero a Peter en el proceso. ¿Crees que podrías recuperarlo? Sí, claro, conéctalo. Thomas y yo lo llevaremos allá arriba. Troy silenciosamente enganchó a Peter a la cuerda antes de ayudarlo a subir a la escalera. Tómatelo con calma en el camino y lo vamos a revisar, ¿de acuerdo?, prometió. Sí, gracias, jefe, dijo Peter en voz baja. La atención de Troy volvió a continuación a Long mientras lo miraba con una mirada asesina. ¡Hey, tú! Sube la escalera detrás de él. ¿Y tú? Él me miró y su expresión se suavizó un poco. Quédate detrás de él. Yo subiré al último. Peter comenzó a subir dócilmente la escalera, aunque parecía que Craig y Thomas estaban haciendo la mayor parte del trabajo, levantándolo peldaño tras peldaño. Una vez que hubiera recorrido parte del camino, Long comenzó a engancharse para subir detrás de él, aunque antes de que pudiera engancharse lo vi detenerse por un momento mirando a Troy. ¿Qué pasa?, Troy preguntó antes de hacer una pausa. En ese momento, Long estiró un poco el cuello, su mano bajó su arma suavemente y fue entonces que tanto Troy como yo nos dimos cuenta de que no había estado mirando a Troy, había estado mirando lo que había detrás de él. Solo vi una sombra posada en el techo del túnel, pero eso era todo lo que Long necesitaba ver antes de empezar a disparar de nuevo.
¡Oh no, maldito imbécil! ¡No les dispares! Pero cuando Troy ya había dicho esas palabras, Long ya había comenzado a disparar de nuevo, y esta vez lo que vino a por él no cayó sin vida. ¡Oh no! En cambio se lanzó desde el techo del túnel y se estrelló contra el suelo a unos metros de mí. ¡Espera! ¡Ya no lo hagas! Troy intentó protestar antes de que la cosa frente a nosotros lo derribara y lo arrojara contra la pared. Long se alejó, retirándose más profundamente en el túnel mientras Peter intentaba frenéticamente desenfundar su arma. Troy, ¿qué está sucediendo allá abajo? Escuché a Craig llamar por la radio. Troy, cualquiera de ustedes, por favor responda. La forma frente a nosotros se giró y nos miró a Long y a mí. 8 ojos brillaron en la oscuridad y aunque solo podía ver la sombra de la criatura ante nosotros, vi lo suficiente. Esta cosa tenía un cuerpo parecido al de una araña con 8 largas patas quitinosas, solo que su cuerpo era mucho más grande que el de cualquier araña que hubiera visto antes. Era mucho más grande. ¡Carajo! Esta criatura era casi del tamaño de un coche pequeño, pero no era su tamaño lo que me horrorizaba. Era el torso humanoide que salía del frente, los 2 brazos que terminaban en garras afiladas, la boca gruñona que hacía ruidos que casi sonaban humanos. Cuando esta cosa imposible nos miró, vi verdadera inteligencia en sus ojos. Nos estaba estudiando, tratando de determinar hasta qué punto éramos una amenaza. Long mantuvo su arma apuntando hacia él, mientras sus manos temblaban violentamente. Sabía que iba a disparar de nuevo y esperando no enojar a esta cosa, la agarré del brazo, tratando de bajar el arma. Saltó en el momento en que lo toqué, dándome una mirada histérica. ¡No, Long! ¡Ya no lo hagas!, espeté. ¡Vas a enojar a esa maldita cosa! La araña dio un paso hacia nosotros, siseando al hacerlo. Durante mucho tiempo se alejó de mí. ¡Maldito imbécil! ¡Ya no! Yo intenté pronunciar su nombre, pero Long ya había tomado su decisión y sellado su destino. Él había optado por luchar contra esta cosa, y así como el tonto que era, volvió a dispararle. En ese preciso momento, la araña se enojó y se abalanzó sobre nosotros. Yo corrí durante mucho tiempo, pero él no tuvo la misma suerte. Solo tuvo suficiente tiempo para gritar antes de que se abalanzara sobre él, y entonces todo lo que pude escuchar fueron los gritos agonizantes en su garganta mientras lo separaban. No lo vi morir, pero no necesitaba hacerlo. Escuché todo. Seguí corriendo sin siquiera pensar en dónde iba a terminar el canal de aproximación, y cuando terminó, todo lo que pude hacer fue caer en picado en la oscuridad. Verás, al final de un canal de aproximación hay lo que apropiadamente se llama un pozo de caída. Es donde el agua fluye hacia un túnel más grande debajo de la ciudad. Ese túnel desemboca en la planta de tratamiento de agua. Eventualmente el agua de ahí, sí, digamos que no quieres terminar en el agua de allá abajo, ya que podrías morir. Desafortunadamente, ese era exactamente el lugar al que yo me dirigía. Yo sé muy bien que cada trabajo tiene sus dificultades, pero no esperaba tener que elegir entre sumergirme en aguas residuales y luchar contra un monstruo araña gigante cuando me desperté esta mañana. Sin embargo, se me presentó la elección e hice lo mejor que pude dadas las circunstancias. Caer en aguas residuales fue exactamente una experiencia tan desagradable como se puede imaginar. Yo me inclino a no compartir los detalles de cómo fue, simplemente porque realmente no quiero recordarlos y todavía no estoy del todo convencido de que lidiar con la araña gigante enojada no fue la mejor opción. Un pequeño consuelo fue que el dolor de golpear el agua, combinado con la confusa sensación de ser arrojado a través de una tubería y dentro de una tubería aún más grande, hizo que toda la experiencia fuera un poco menos desagradable, a costa de ser considerablemente más dolorosa. Al final fui arrastrado hacia la tubería principal y colapsé en el agua, cubierto de suciedad y con arcadas por el hedor que se había hundido
hundido en cada poro. Me sentí desorientado y confundido. Traté de levantarme solo para colapsar nuevamente en las aguas residuales, antes de mirar sin rumbo a mi alrededor con la esperanza de poder descubrir en qué dirección ir. Estaba demasiado oscuro como para ver mucho de algo y había perdido mi linterna durante mi viaje, todo a través de estas aguas residuales, así que me dejé vagar sin rumbo, siguiendo lo que pensé que era el flujo del agua, mientras mis ojos lentamente comenzaban a aclimatarse a la oscuridad. Yo podía sentir formas en el agua, con algunos de ellos casi tropecé y podía oler la carne podrida, además del hedor a excrementos humanos. En la oscuridad podía distinguir formas en el agua y escuchar el zumbido de los insectos a mi alrededor. Incluso pude sentir algunos zumbidos pasando por mi cabeza y los golpeé sin pensar. Huesos viejos crujieron bajo mis botas y en silencio agradecí a Dios de que no podía ver a qué pertenecían. Quería asumir que eran huesos de animales, pero quién sabía, ¿cierto? No podía deshacerme de la imagen mental de mí mismo sin saberlo, pisando el cadáver mutilado de Stuart Long. Long literalmente había conseguido que lo eliminaran. Aunque estaba tan aterrorizado de unirme a él en cualquier momento, yo seguía escuchando, casi esperando escuchar patas de araña acercándose detrás de mí, pero era imposible saber si estaba solo o no en esa oscuridad, y todo con los insectos zumbando a mi lado. Si hubiera algo detrás de mí, realmente no lo sabría hasta que hubiera saltado. Aún así sabía que no podía permitirme el lujo de dejar que el miedo se apoderara de mí, así que seguí caminando con la esperanza de que si lo hacía, de alguna manera me encontraría en la planta de tratamiento de agua, y tal vez, entonces solo tal vez, recibiría ayuda. Mientras seguía adelante, noté una luz delante de mí, así que aceleré el paso esperando en Dios que finalmente hubiera encontrado la salida de este lío. Pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que cualquiera que fuera la fuente de esa luz no provenía de la planta de tratamiento de agua. ¡Oh, no! De hecho, no estaba del todo seguro de qué era. Lo primero que pensé fue que era un fatberg, lo cual es una masa sólida de desechos formada por una mezcla limpia de toallitas húmedas, grasa, aceite y cualquier otro trozo de basura que la gente tiende a tirar al inodoro. Pero cuanto más miraba, menos seguro estaba de eso. Los fatberg normalmente no tienen lámparas integradas. Los fatberg normalmente no tienen gruesas telarañas adheridos a ellos. Los fatbergs no suelen conducir a un túnel separado en la tierra lo suficientemente grande como para que yo pudiera atravesarlo. Y por último y sobre todo, los fatbergs no solían tener ciervos muertos sobresaliendo de ellos, por no hablar de los ciervos muertos con otros insectos viviendo en ellos. Dios, la vista de esos cadáveres, la forma en que los insectos arrastraban a través de la carne podrida y los huesos expuestos, los ojos vacíos y hundidos, era casi demasiado horrible de mirar, y juro que podía ver cosas adentro de los cadáveres, una especie de panales, y los insectos que se arrastraban a su alrededor casi parecían ser abejas. ¿Ah? ¿Había algo cultivando algún tipo de abejas en estas cosas? Así que luego yo pensé en las reglas de Troy. Regla número 4. Si encuentras un cuerpo, y lo más probable es que encuentres un cuerpo, no lo toques, no intentes moverlo, carajo, ni siquiera te acerques a eso, y no hagas perder el tiempo al supervisor informándolo. El único momento en que se informa es sobre todo si encuentras cuerpos humanos. De repente estas reglas tuvieron un poco más de sentido. Si esas cosas arañas estuvieran cultivando algo en estos cuerpos, por supuesto que no deberíamos tocarlos. Y si estas cosas estuvieran cultivando su comida en la alcantarilla, yo hice una pausa antes de mirar hacia el túnel donde los cadáveres estaban cerca de la entrada. Lámparas apagadas lo iluminaban mientras descendía hacia la tierra, y pude ver varios 100 pies pálidos que se parecían mucho a la criatura a la que Long había disparado para meternos en este lío en primer lugar. Estas cosas también debían haber pertenecido a las arañas, aunque era difícil decir si eran una especie de perro guardián u
otra cosa que cultivaban. Yo me alejé un paso del túnel antes de mirar hacia atrás para asegurarme de que estaba lo suficientemente bien solo y avanzando con dificultad. Y fue entonces cuando escuché el lento susurro de un movimiento. Hice una pausa sintiendo un escalofrío recorrerme cuando me di cuenta de la inminente realidad de mi propia muerte. Lentamente me giré justo a tiempo para ver una forma oscura descendiendo del techo. Un nuevo par de ojos se posaron en mí entrecerrándose mientras me estudiaban. Yo levanté las manos esperando a que entendiera el gesto de rendición y lentamente se acercó a mí. No estaba seguro de si era curiosidad o buscaba eliminarme, y en ese momento no creo que realmente importara. Ojalá pudiera decir que afronté mi muerte con dignidad, pero voy a ser honesto, yo no lo hice. Simplemente me senté ahí temblando y orando a cualquier dios que escuchara para que no me eliminara. Y luego, entonces, escuché una voz. «Sí, ahí está, él está conmigo», dijo. ¿Ah? ¿Era Troy? Yo dije. Vi una figura emerger del túnel en la pared y contra toda lógica, de alguna manera era Troy. Tenía un chipote en la cabeza en el lugar donde lo habían golpeado antes, pero estaba vivo. Se interpuso entre la persona araña y yo con los brazos extendidos. «Está conmigo», repitió con firmeza. La araña simplemente lo miró fijamente antes de resoplar y darse la vuelta. Los vi desaparecer por el túnel cercano y Troy los vio irse antes de volverse silenciosamente hacia mí. «¡Oh, santo cielo, muchacho! Me sorprende ver que todavía estás vivo. ¿Qué es lo que acaba de suceder?» Fue lo único que pude tartamudear. «¿Tú puedes hablar con ellos, Troy?» «Sí, algunos de ellos. He estado aquí el tiempo suficiente como para que me conozcan. Ellos saben que yo no soy una amenaza, pero ahora no están muy contentos con nosotros. Entonces, lo que vas a hacer aquí es levantarte, seguirme y yo te sacaré de aquí». «¿Y cómo sabes que nos dejarán ir?», yo pregunté. De repente, la expresión de Troy se agrió. «Yo tuve que pagarles, muchacho», él admitió. «Dejé que se quedaran con lo que quedó de tu amigo. Ellos lo consideraron un trato justo, siempre y cuando nos larguemos. Así que ahora vámonos». Yo no hice más preguntas y lo seguí. Después de salir de las alcantarillas ese día, terminé en el hospital junto a Peter. Tenía algunos cortes y moretones menores, un sarpullido ardiente en la mayor parte de mi cuerpo debido a todas las aguas residuales en las que había estado arrastrándome. Sin embargo, todavía estaba vivo y pensé que eso tenía que contar para algo, ¿no? Nadie dijo una sola palabra sobre lo que le sucedió a Stuart Long en la alcantarilla. Lo descartaron simplemente como accidente laboral y ni siquiera intentaron recuperar su cuerpo. Sospecho que lo que queda de él todavía está en las alcantarillas, incluso ahora, alimentando lo que sea que esa cosa de allá abajo estén cultivando, aunque nunca he visto el cuerpo. Y sí, he regresado al lado sureste de la ciudad. La siguiente vez que necesitaron que alguien fuera, nos enviaron a Thomas y a mí junto con Troy, Craig y Peter. Después de todo, sabemos lo que hay allá abajo y sabemos cómo lidiar con ellos. Mi segunda visita a esas alcantarillas fue mucho menos agitada, y la mayoría de mis visitas posteriores tampoco han sido tan agitadas y violentas. Con los años he mejorado en el trato con las arañas. No son las cosas más amigables y sé muy bien que si te cruzas con ellas te arrancarán las tripas antes de que te des cuenta de que estás muerto. Pero mientras sigas las reglas y los dejes en paz, ellos estarán contentos de vivir y dejar vivir. Incluso pueden ser razonables, hasta cierto punto, claro. Hemos tenido algunos pequeños incidentes a lo largo de los años, pero ninguno como el que provocó Long. Lo más probable es que cuando Troy y Craig se jubilen el próximo año, Thomas y yo estaremos entrenando al próximo grupo sobre qué hacer cuando estés en el lado sureste de la ciudad. Entonces, en preparación para eso, me propuse guardar una copia de las reglas de Tom en la sala de bombas. También guardo una foto de Stuart Long ahí. No es como un memorial ni tampoco por despecho, solo como un sombrío recordatorio de lo que te puede suceder cuando no sigues las reglas. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are
repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.